son muy buenos ejercicios. Ya, como les dije, estos son ejercicios de pruebas de la misma materia de ustedes, son pautas de pruebas anteriores de la misma materia. Por ejemplo, vamos a ir viendo nosotros, estos todos son ejercicios de prueba los que vamos a trabajar hoy día, ¿ya? Entonces, por ejemplo, primer ejercicio, si n es un número entero, considere la siguiente proposición. n-1 por n más 1 es divisible por 12, implica que n-1 por n más 2 es divisible por 12. ¿Ya? Entonces observen lo siguiente. Primero, uno tiene que visualizar en qué conjunto está trabajando, ¿ya? En este caso estamos trabajando en los números enteros, que es la parte de la materia que cae en lo de ustedes. Entonces, y nos dan una proposición. Dice, esto es divisible por 12, implica que esto que está acá es divisible por 12. Entonces, si nosotros escribimos esto en la notación de una proposición lógica, nosotros, voy a escribirla acá en rojo, vamos a hacer las observaciones acá en rojo. Dice, n menos, si esta proposición que está acá, perdón, no puedo escribir. No sé por qué no puedo escribir. Mire, me escribe de manera tardía. Esta proposición que está acá podría ser P de n. P de n dice que n-1 por n más 1 es divisible por 12. Y esto implica un Q de n que nos dice que n-1 por n más 1 es divisible por 12. ¿De acuerdo? Entonces lo que tenemos en el fondo nosotros es un P de n implica Q de n. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿bajo qué condiciones la proposición anterior es verdadera? ¿De acuerdo? Entonces, puedo responder utilizando misma alternativa. Ya, a ver, por ejemplo, nosotros, ¿qué tenemos que decir? Esto es divisible por 12, implica que n-1 por n más 1 es divisible por 12. Entonces nosotros podríamos decir que esto es verdadero o es un número, olvídense esta parte claramente, voy a hacer referencia a otra cosa. A ver, ¿cuándo le voy a sacar una foto a esto para que lo discutamos juntos en la pizarra? Porque cuando uno ve el desarrollo, ya lo vamos a discutir en la pizarra juntos. ¿Ya? Ya. A ver. Fíjense ustedes en lo siguiente. Vamos a la pizarra. ¿Ustedes están viendo la pizarra o no? Estimados. Sí, profe. Sí. Ya. Perfecto. Entonces. Voy a anotar acá. Primer ejercicio. Vamos a anotar varios ejercicios y les voy a explicar un poco cómo vamos a trabajar con estos ejercicios. ¿Ya? Voy a explicarle un set de n por n por n más 1 es divisible por 12 implica que n-1 por n más 1 es divisible por 12. Y les voy a ir dando pista y les voy a pedir a ustedes que trabajen un poco porque yo necesito que por lo menos durante la clase de hoy día ustedes se metan en materia. ¿Ya? A ver, uno dice así a simple vista, tenemos esta proposición implicando esta otra, y la pregunta es, ¿bajo qué condiciones la proposición anterior es verdadera? O sea, en el fondo, la pregunta es, ¿bajo qué condiciones? Obviamente respecto de n, ¿bajo qué condiciones
la proposición anterior es verdadera. ¿Ya? Ya. ¿Qué cosa van a ustedes necesitar? Porque van a tener que trabajar, ¿de acuerdo? Primero es que ustedes vayan al apunte y busquen cuándo un número es divisible por 12, ¿de acuerdo? O en internet buscan cuándo un número es divisible por 12. Voy a poner en azul las sugerencias. Sugerencias. Ver cuándo un número es divisible por 12. Si ustedes sospechan que esta expresión es falsa, ustedes tienen, si ustedes intuyen si esto es falso, tienen que buscar un contraejemplo, o sea, decir cuándo esto falla. ¿De acuerdo? Y ver, en caso de que ustedes no encuentren un contraejemplo, ustedes tienen que ver si es verdadera, cómo podrían demostrar que esto es verdadero. ¿De acuerdo? Esto que está en azul son las sugerencias. Ahora vamos a anotar el siguiente ejercicio. Tengo por acá. Porque ustedes van a trabajar, ya que no han trabajado en la pauta. Espérenme un poquito. Espérenme un segundo. Espérenme. Ya, siguiente ejercicio. Se los voy a anotar. Hay ejercicios, si yo les nombro un ejercicio y ustedes me dicen si ya lo hicimos, porque hicimos harto ejercicio. Por ejemplo, determinar el valor de verdad de la proposición. Si A y B son primos relativos, entonces A más B es primo relativo con B. ¿Ese lo hicimos o no lo hicimos? Sí, lo hicimos. Uy, que estamos avanzados. Chuta, todos los ejercicios que tenía planeado para hacer con ustedes se me han... Este tampoco me sirve. Ay, no les puedo creer. Miren que hemos trabajado harto. A ver. Ya. Hay un ejercicio que preguntaron, problema número 2, que corresponde al problema 18. Parece que hay un alumno que quiere entrar. Hay alguien que quiere entrar, pero no logra hacerlo pasar. Ornella. Ya. Problema número 2. A ver, voy a buscar el lápiz. Lápiz. Problema número 2. Ejercicio que es una demostración. Ejercicio 18 de la guía número 3. No sale en la pauta. Del taller número 3, perdón. Se los voy a proyectar. ¿Ya? Se los voy a proyectar. Guía número 3. Ya, se los voy a proyectar acá en la pizarra. Ya. Ay, se me perdió la... No los veo a ustedes. Mira la cantidad de cosas que tengo aquí en el espacio. ¿Ustedes qué están mirando? ¿Están mirando la pizarra? Sí, la pizarra. Ya. Efectivamente. Ya, perfecto. Ya. Ahora vayan al taller número 3. Ahora están mirando el taller 3, ¿cierto? Ya. Entonces les voy a pedir que resuelvan este ejercicio. Dice, para todo A que pertenece a Z, demostrar que 3 por A más 1 por A más 2, 3 divide a esa expresión que está ahí. A ver, hay que aclarar lo siguiente. En este ejercicio, que es una demostración, para todo A que pertenece a Z, demuestre que 3 divide a por A más 1 por A más 2. Este que está acá, esta notación, no es 3 por A más 2,
sino que, perdón, no es A por A más 1 por A más 2, sino que 3 divide al número cuyos dígitos son el A, el siguiente dígito es A más 1, A más 1 y el tercer dígito, no me está dejando escribir, no sé por qué, A más 1, parece que está fallando la punta de mi lápiz digital. No me deja escribir. Tengo otro lápiz digital, tendría que ir a buscar, ya. Me está haciendo puros rayones raros. Parece que ya está gastada la A más 1 y A más 2. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que quiero decir Este es dígito 1 del número, primer dígito. ¿Me entiendes? O sea, son dígitos. A ver, lo que quiero decir que esta expresión A más 1, A más 2, no es A por A más 1 por A más 2, sino que es, por ejemplo, si fuera el número 123, este es como el A, este es el A más 1 y este es el A más 2. ¿Me siguen la idea? Pero como dígito. Un número, por ejemplo, 123, ustedes lo pueden escribir como... Ay, el lápiz digital me está boicoteando la clase, no puedo escribir. Ya, le voy a sacar una foto y me voy a la pizarra, a lo mejor en la pizarra puedo escribir mejor. Mire, y aparece ahora, como tarde. Ya. Ya, el ejercicio 2, el 18, perdón, dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Ya, acá dice. Dice, para todo A que pertenece a Z, a los números enteros, para todo A que pertenece a Z, demuestre que 3 divide a A, no es por. Voy a ponerle aquí al lado A más 1, A más 2. ¿Ya? Entendiendo que estos son los dígitos del número. No sé si me estoy explicando bien, porque como que me estoy esmerando en explicarlo, pero no sé si se entiende lo que estoy tratando de explicar acá en la notación que aparece en el enunciado. No es A por A más 1 por A más 2, es el número A más 1, A más 2. Como que el número fuera el 1, el 123. ¿Me entiende? Este es como el A, este como el A más 1, este es como el A más 2. ¿Se entiende? Estimados. No sé si se entiende. Ya, eso quiero que lo consideren en el desarrollo. Entonces, ¿qué elementos tienen que considerar para resolver este ejercicio? Primero, tienen que buscar, como sugerencia, buscar cuándo un número es divisible por 3. ¿Por qué? Porque ¿qué significa que 3 divida a esto que está acá? Acordémonos nosotros que la definición teníamos en general, A divide a B si solo si existe un K en Z tal que B es igual a A multiplicado por K. Entonces, pensando en este ejercicio, ¿qué significa que 3 divida a este número? Voy a ponerle número. Significa que este número, que existe un K en Z, tal que este número va a ser igual a 3 multiplicado por K. Si nosotros tenemos que un número es 3 multiplicado por K, está claro que eso significa que este número es divisible por 3, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces yo necesito que ustedes revisen en los apuntes cuál es el criterio para decidir cuando un número es divisible por 3. ¿Ya? ¿Ok? Y tercer ejercicio, que tiene que ver con conjuntos numéricos. Voy a pasar a la siguiente página. A ver, sáquenle foto a esta página porque ustedes van a trabajar en grupo ahora en estos ejercicios, ¿ya? En el 1 y en el 2. Si no resulta el 1 rápidamente, se lanzan con el 2, ¿ya? Voy a avanzar ahora, siguiente página. Problema número 3 y último. O sea, último de esta primera partecita, digamos.
Si el conjunto A es el intervalo de -1 a 3, el conjunto B es igual al intervalo desde -2 hasta 0, y el conjunto C es el intervalo cerrado desde 2 hasta 5, determine A intersectado con B menos C menos B, a triángulo B, donde ustedes recuerden, les voy a poner aquí recuerdo, a triángulo B, A sí, y B, A unión C en complemento, inter, A unión B, unión C, complemento. Donde ¿qué cosa es A triángulo B? Es la notación que representa A menos B, unión B menos A. ¿Se acuerdan que esto es de la primera parte que vimos cuando vimos cosas de conjuntos? ¿Ya? Entonces, ¿qué tienen que hacer acá? Aquí la pista, la sugerencia es esta. La sugerencia es que ustedes partan acá, en lo infinito más infinito, y acá dibujen los intervalos. Yo les voy a dibujar los intervalos. Acuérdense, tienen que escribir acá los numeritos de menor a mayor, ¿cierto? -2, -1, el 0, el 2, 2, 3 y el 5. Tenemos 3 conjuntos, así que vamos a usar 3 colores, el fucsia. A está entre -1 y 3, entre -1 y 3, abierto. Entre -1 y 3, abierto acá, abierto acá. ¿Ya? Este es el conjunto en fucsia. El otro conjunto vamos a considerarlo color verde. El B es entre -2 y 0. Entonces, entre -2 y el 0, fíjense que acá es corchete cerrado, por lo tanto el 0 sí lo consideramos, y el -2 no lo consideramos, intervalo abierto. Ese sería el B. Y el conjunto C, este que está acá, es el intervalo desde el 2 al 5, desde el 2 hasta el 5, corchete cerrado, por lo tanto tomamos el 2 y tomamos el 5. ¿De acuerdo? Teniendo esta gráfica, bueno, yo les voy a explicar el A para poder encaminarlos un poco, y si quieren partan por este ejercicio, ¿ya? Dice A inter B menos C. Entonces primero visualizamos a qué es igual A intersectado con B. A intersectado con B, acuérdense, cuando uno ve la intersección de conjuntos, por ejemplo, si estamos intersectando 2 conjuntos, ustedes tienen que preocuparse que aparezcan, cuál es la región donde aparecen 2 líneas. ¿Ya? Se intersectan 3 conjuntos en donde aparecen 3 líneas, ¿ya? Y así sucesivamente, obvio. En este caso, ¿qué cosa sería A intersectado con B? A intersectado con B es donde están las líneas fucsia y la verde. Entonces, fíjense acá, fucsia con verde, cruzada, serían estas dos nomás. El único pedacito en toda la recta real donde ustedes tienen esto sería en este pedacito que está acá, ¿cierto? Por lo tanto, A inter B sería entre el -1 y el 0, tomando el 0, ¿cierto? ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque ahí está en negrito. Y a esto hay que quitarle el conjunto C, o sea, hay que quitarle del 2 al 5. ¿Se acuerdan ustedes que cuando nosotros tomábamos un conjunto y le quitábamos otro, partíamos de este conjunto y a este conjunto inicial le quitamos estos elementos? ¿Sí? Entonces, y tenemos que ver qué nos queda. A ver, este conjunto que está acá, entre -1 y 0, a este conjunto, a este intervalo, le quitamos este pedacito.
¿qué nos queda? A este intervalo le quitamos este otro intervalo. ¿Qué nos queda? El mismo intervalo, porque no le quitamos nada. Imagínense, estamos partiendo de este intervalo y le quitamos este pedacito, no le estamos quitando nada, entonces se queda lo mismo. ¿Se fijan? ¿Se entendió o no, estimados? Saben que si ustedes no me dan feedback, yo no puedo repetir la explicación ni nada, porque si se quedan calladitos, yo asumo que se entendió. ¿Se entendió? La profe, repítalo. Ya, ok. Mire, a nivel gráfico estamos de acuerdo que este es el dibujo de los intervalos, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Sí. Entonces, si uno tiene A intersectado con B, en la intersección de conjuntos, se supone que si uno lo mira a nivel gráfico, por ejemplo, si intersectamos estos dos conjuntos A con B, el A lo dibujamos en fucsia y el B en verde. Entonces tenemos que ver dónde se cruzan estas dos líneas, dónde aparecen estas dos líneas. Si ustedes miran toda la recta real, las dos líneas se cruzan solamente acá en este pedacito. ¿Cierto? Por lo tanto, A intersectado con B es solamente del intervalo, porque desde menos 1 hasta 0. Desde menos 1 hasta 0, incluyendo el 0. Por eso el corchete se dibuja hacia adentro, incluyendo el 0. Y a este conjunto, A inter B, le quitamos C. O sea, le quitamos a este, fíjense ustedes, es como, ustedes dicen, ya, estoy tomando este intervalo, y a este intervalo le quito este otro intervalo, enterito. Pero sucede que este intervalo está lejos, entonces, ¿con qué me quedo? Porque cada vez que uno hace la diferencia de conjuntos, uno toma los elementos que están acá y le quita a estos elementos los que aparezcan acá. Pero sucede que a estos elementos no hay ninguno que aparezca en este amarillo. Por lo tanto, ¿con qué me quedo? Con lo mismo, no le quitamos nada. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, en el B tuviéramos C menos B, ¿qué es el amarillo? C menos el verde. Fíjense, aquí está el amarillo, y al amarillo le dice a esta parte amarilla, quítele todo lo que esté en el intervalo verde. El verde está por acá, no le quito nada. Entonces, de la misma manera, en C menos B, nos va a quedar exactamente lo mismo el C. Nos va a quedar del 2 al 5. ¿De acuerdo? Y hagámoslo juntos mejor, porque no sé. Bueno, A triángulo B. ¿Qué cosa es A triángulo B? A triángulo B, por definición, es esto que está acá. Es A menos B unión B menos A. ¿Qué es A menos B? A menos B. Partimos de A y a lo que está en A le quitamos el pedazo de B. A menos B. Entonces, ¿qué es A? El fucsia. Al pedacito que está acá, fíjense, al fucsia le quitamos la parte verde. O sea, le quitamos esto. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué nos queda? Pero ¿qué nos queda del conjunto que partimos? A menos B, que era, perdón, A, que era el fucsia. Nos quedó, fíjense, si a este fucsia le quitamos lo verde, ¿qué nos queda? Este pedacito que está acá nomás. ¿Ya? O sea, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar el intervalo abierto desde 0 hasta 3. ¿Qué es esto que está acá? Eso es... ¿Qué? ¿Cómo no sabe si es abierto o cerrado? Ah, porque mire, A menos B, usted parte de A. Bueno, este abierto, en este corchete, cuando este corchete se dibuja hacia afuera, no considera el punto, esta cosita, cuando está hacia afuera. Y cuando está hacia adentro sí considera la orilla. Por ejemplo, en el verde, miren acá. El B, el intervalo abierto desde menos 2 hasta 0. Esta notación de intervalo quiere decir que todos los números que están en este rango, entre menos 2 y el 0, o sea, está
Los números reales que están acá adentro son todos los numeritos entre el -2 y el 0, incluyendo el 0, porque el corchete es cuadrado. Si el corchete está hacia afuera, no considera el número. ¿Se fijan? Por eso dibujamos el -2 así abierto. El 0 sí lo considera porque el corchete va hacia adentro. ¿De acuerdo? Sí. ¿Ya? Entonces, en este caso, a triángulo B, estamos sacando esto que está acá, que es A menos B. A menos B, el conjunto A, fíjense, el A es fucsia. A lo que está en color fucsia, usted le quita, ¿qué cosa? El B, que está en verde. A esto que está acá, usted le quita la parte que está en verde, le quita, todo este pedazo le quita. ¿Con qué se quedó usted? Solamente con esto. Entonces, como... ¿Profe? ¿Sí? Pero el cero entonces sería cerrado, No, corchete porque, cerrado. no, porque ¿O no? el 0 está en el verde, por lo tanto usted lo quita. Ah, ya, ya. Por eso le queda abierto. Se está escuchando algo en inglés, parece. Ya. Y el 3 abierto porque ahí quedó. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, esto que está acá es solo A menos B. Y a esto, unión B menos A. Fíjense, en B menos A, ¿qué tenemos? En B menos A. Partimos de B y le quitamos A. O sea, partimos de B, del -2 al 0, a la parte verde le quitamos la parte fucsia. A la parte verde le quitamos esta parte fucsia. No alcanzamos a quitarle ese puro pedacito, ¿cierto? ¿Qué nos queda? Todo esto, ¿no es cierto? O sea, nos va a quedar desde el desde el -2 hasta el -1. El -1 lo quitó, no lo quitó porque ahí está en blanco, entonces no lo quitó. Por lo tanto, se queda el -1. ¿Ya? Después le dan una segunda vuelta. De hecho, lo voy a hacer trabajar en grupo, entonces pueden volver a conversarlo ustedes en equipo. Yo sé que a lo mejor están medio perdidos porque como no han trabajado, no han podido meterse con la guía de ejercicio, están como en el aire, ¿me entiendes? O sea, lamentablemente están como en el estado que yo les pedí que no estuvieran, que es que ustedes se meten el jueves a clase intencional y después se tienen que conectar con otras cosas. Yo sé que no hay nada que hacer al respecto, pero bueno, tenemos que hacer lo que podemos hacer nomás. Ya, veamos qué pasa con este conjunto que está acá. ¿Qué cosa es A unión C? Me quedó súper rayado este mono, así que va a ver si que puedo borrar algunos rayones que hice ahí. Ya, me comí hartas cosas. Me comí la parte amarilla, la parte... No, amarillo, pero no importa. El C era del 2 al 5. Del 2 al 5, incluyendo... Ahí están los tres conjuntos. Ya. Bien. Entonces, ¿qué es A unión C? A unión C, Profe, ¿sí? entonces la C quedaría así nomás. Ah, no, tenemos que terminarlo. Perdón. Gracias por preguntarme porque había avanzado. ¿Qué es del 0,3 unión esto que está acá? A ver, lo que vamos a hacer ahora, voy a dibujar acá otra recta. Ya, vamos a dibujar acá, donde vamos a dibujar ahora estos dos conjuntos. El conjunto de, fíjense que aparece el -2, el -1, el 0 y el 3. Entonces vamos a dibujar ahora, se me acaban los colores, así en color medio café parece, del 0 al 3. Del 0 al 3 sería esta que está acá. Fíjense, estoy dibujando esta, del 0 al 3. No toma el 0, ni toma el 3. ¿De acuerdo? Después, unión del -2 al -1. Entonces esa la vamos a dibujar con otro color. Vamos a poner color morado.
Del menos 2 al 1. Del menos 2 al menos 1. No toma el menos 2 al 1. En este caso particular de este ejercicio, cuando es la unión de conjuntos, basta que haya una línea. Si hay más de una línea, también está dentro de la unión. ¿Ya? En este caso particular de este ejercicio, como es la unión de estos dos, sería igual a este intervalo, unión, este otro intervalo. Porque aquí hay una línea y aquí hay una línea. Aquí no hay nada, acá no hay nada y acá no hay nada. Por lo tanto, ahí quedo nomás. Porque es lo mismo, no hay nada que simplificar. ¿Se fijan? No hay superposición entre estos dos dibujos. Es este intervalo, unión este otro intervalo. ¿Ya? Así que ahí quedaría. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Ya. Pregunta. Mira, volviendo a nuestro gráfico anterior. Aquí es igual a unión B, a unión C, perdón. En la unión tienen que haber una o más líneas en la unión, que es A unión C, fucsia y amarillo. A unión C, fucsia, amarillo. Aquí sería igual A unión C. Primero vamos a sacar lo que está dentro, ¿ya? ¿Qué es A unión C? Fucsia, amarillo. Fíjense, en esta región hay una línea, aquí hay dos, mejor todavía, y aquí hay una línea. Por lo tanto, ¿a qué sería la unión? Pegar estos dos intervalos. O sea, va a ser desde el menos 1 hasta el 5, desde el menos 1 hasta el 5, desde el menos 1 hasta el 5, abierto en menos 1 y cerrado en 5. Esto que está acá, estimados, corresponde a unión C, y nos dicen que esto le saquemos el complemento de eso. Después lo vamos a dibujar. Me interesa saber si estamos de acuerdo que esto que está acá adentro es A unión C. ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Ahora, ¿qué cosa sería? Y dice esto intersectado con, ¿qué es A unión B unión C? A unión B unión C, ahora tenemos que unirlos todos. A unión A, unión B, unión C. ¿A qué sería igual? Al intervalo, El menos 2 al 5. exacto. Aquí hay que fijarse en un solo, el 5 incluye, sí. Aquí hay que fijarse en un solo detalle. En un solo detalle hay que fijarse acá. ¿Qué pasa con los huequitos que están acá adentro? El menos 1 está acá adentro. Sí, ¿no es cierto? Pero no debería estar porque está ahí como ahuecado. Ah, pero el menos 1 no está en A, pero el menos 1 lo tiene contenido en B, así que el menos 1 está bien que esté adentro porque no lo tiene A, pero lo tiene B. Y si estamos uniendo A con B y con C, si lo tiene B, está dentro de la unión. ¿Y qué otro huequito? Ah, no hay más, no hay más. Así que este está en negrito. Por lo tanto, esto sería complemento. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Sí, profe. No hemos terminado todavía. Espérenme. Ya. Ahora, ustedes se acuerdan que nosotros en algún momento vimos algo que se llama ley de Morgan, que nos dice que en general el complemento de A unión B es complemento de A intersectado con el complemento de B, y si uno tiene A intersectado con B en complemento, esto es el complemento de uno, unión el complemento del otro. ¿Se acuerdan de esto? No estudiamos nada. Esto fue como lo primero que vimos. Ah, ¿se acuerdan, no? Sí, profe. Ya.
Miren, ¿qué cosa es esto? Miren, observen acá, a ver, de menos una, a ver, a unión C, espérense, a unión C era A, ver, fucsia, unión C, ahí este está cerrado. Miren esto, olvídense lo que, aquí hay un conjunto, el complemento de un conjunto intersectado con el complemento de otro conjunto. Miren esto. ¿Qué me pueden decir de esto? ¿Ustedes estarían de acuerdo que esto que está escrito acá es lo mismo que o no? ¿Esto es igual que esto? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Sí, no es cierto? Ya. Esto es igual que esto otro. Ok, entonces tenemos que esto es complemento de la unión, esto que está acá. ¿Y qué es, a qué es igual esto que está acá arriba? Voy a borrar todo lo de arriba si ya no lo necesitamos. Ya. Vamos a nivel gráfico a sacar lo que está acá adentro. De nuevo. Entonces dibuja una recta real. Menos infinito. Más infinito. Y escribe de nuevo acá en orden de menor a mayor. Siempre. Dice este conjunto de menos 1 a 5. De menos 1 a 5 abierto. Cerrado en 5. De menos 2 a 5, el otro, perdón, que lo iba a dibujar de otro color y se me olvidó. Verde, de menos 2 a 5, acá, también cerrado, cerrado los dos, y el menos 2 abierto. Aquí es igual la unión de estos dos de acá. Acuérdense que en la unión basta que haya una o más líneas, por lo tanto aquí adentro sería del menos 2 hasta el 5. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Y cuál es el complemento de un conjunto? Lo que le falta al conjunto para completar el universo. Si nosotros tenemos, obviamente, si estamos trabajando acá, el universo serían todos los reales, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cuál es el complemento de este? Lo que está fuera de este conjunto. ¿Y qué cosa está fuera de este conjunto? Fuera de este conjunto está todo esto que está acá y todo esto que está al otro lado, ¿cierto? Por lo tanto, ¿a qué sería igual esto? Va a ser igual desde menos infinito, que es lo que está por acá, hasta el menos 2, unión el otro pedazo. Desde el 5 hasta el más infinito. ¿Por qué? Porque estamos sacando el complemento de este conjunto, o sea, lo que le falta a este conjunto para completar el universo. Y en este caso el universo estamos trabajando en los reales. ¿De acuerdo? ¿Ya? Sí, profe. Ok, ya. Ahora, estimados, yo les voy a dar unos minutos. A ver, partimos nosotros a las 9:40 ya. Acá atrás me voy a devolver un poquito para que vean el problema 3 ya lo hicimos juntos. El problema 1 y el problema 2. Yo les pido que partan, miren, fíjense que acá que en este ejercicio está el concepto de ser divisible por. ¿De acuerdo? Entonces, en este ejercicio y en este que está acá abajo,
yo les pido primero que ustedes vayan a los apuntes, es como los voy a hacer trabajar en grupo para que se metan en conjunto en los temas, les voy a dar la posibilidad de que alguien comparta pantalla, o sea, en el grupo, el primero que encuentre en el apunte dónde sale el concepto de ser divisible por, y una tablita que aparece ahí donde dice todos los criterios para que algo sea divisible por otra cosa. Entonces dicen, esto va a ser divisible por tanto cuando cumple esta condición, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ven el concepto de divisible por 12, ven el concepto de divisible por 3, entienden el concepto de ser divisible por un número y se meten a hacer los ejercicios. ¿De acuerdo? ¿Ya? Partan por el 2, yo les sugiero, porque el 1 es como más largo. ¿Ok? Partan por el 2. Entonces, lo que voy a hacer ahora, vamos a hacer un trabajo grupal, estimados, ¿ya? Donde yo les voy a pedir a ustedes que hagan lo siguiente. En este trabajo grupal, vamos a retomar entonces para ver cómo anduvo el trabajo grupal, ¿de acuerdo? ¿Cómo anduvo la cosa? Más o menos bien. Lo intentamos. Lo intentaron, ya. Eso es lo importante. Eso es lo importante, haberlo intentado. Ya, vamos a trabajar juntos. Bueno, igual les preparé un material, mientras tanto, con algunos ejercicios resueltos, que son de alternativas, pero da lo mismo, porque igual tienen que ustedes ser capaces de resolverlo. Me quedé con una inquietud cuando uno de ustedes, un grupo me llamó a trabajar con ustedes. Hay una cosa importante en general que vale la pena comentar. Recordarles que cuando ustedes tienen que hacer una demostración o se les pregunta, por ejemplo, si algo es verdadero o falso, cuando ustedes intuyen que es verdadero, deben hacer una demostración. Una demostración es cuando uno hace el desarrollo de un ejercicio, lo demuestra de manera general, usando las letras que aparecen en el enunciado del problema. Ustedes no pueden tomar casos particulares, ¿de acuerdo? A menos que sea definido en un cierto contexto de un conjunto que tiene elementos particulares, digamos. Pero en otro escenario ustedes tienen que hacerlo de manera general. Si ustedes intuyen que una afirmación es falsa, solo ahí ustedes pueden usar un contraejemplo para mostrar que la afirmación es incorrecta. ¿Por qué? Porque exhiben un elemento que falla, ¿de acuerdo? Ahí se acepta un ejemplo, que en el fondo es un contraejemplo, ¿ok? Cuando ustedes quieren probar que algo es falso. Si ustedes quieren probar que algo es verdadero, deben hacerlo de manera general, ¿ok? Ya, a ver, voy a compartir pantalla con la pizarra. En la pizarra ya se me borró todo lo que teníamos antes, pero, a ver, vamos a revisar juntos, ¿les parece? Por un efecto de tiempo. Y así alcanzo a mostrarles otros ejercicios más, ¿ya? Primero, el primer ejercicio decía determinar, porque les cambié el enunciado, porque en realidad con el otro enunciado había que hacer demasiado análisis y no es el objetivo de este curso. ¿Verdadero o falso? Para todo n que pertenece a los, no sé si dije z o naturales, no me acuerdo si eran naturales o números enteros. ¿Naturales parece? ¿O los números enteros? Se tenía que... Enteros. ¿Enteros? Ya, perfecto. ¿Y qué decía después? Había que probar que... Ay, si lo tengo aquí en una foto que le saqué. Me parece que le saqué foto, no me acuerdo. Ya. Había que probar que para todo n que pertenece a z, n menos 1 por n más 1 es divisible por 12, implica que n menos 1 por n más 1 sea divisible por 12. Por 12, ¿ya? Entonces, la solución de este ejercicio, si uno intuye que es falso, porque uno empieza a probar con algunos numeritos, cuando uno prueba con algunos numeritos un trabajo que ustedes pueden hacer en sus hojas, pero si ustedes no lo entregan, como para darse cuenta si esto es verdadero o no, ¿me entiendes? Se toman en igual a 0, en igual a un número negativo, en igual a ¿me entienden? Van probando.
Entonces, si uno intuye que esto es falso, a ver, ¿hay algunos grupos que llegaron a que era falso o no? No se pronuncia, nada tan silencioso. Ya, yo asumo que en el fondo es porque todavía no se sienten con las herramientas como para defenderlo. Así. Bueno, es falso. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, si n, por ejemplo, es igual a 4, ustedes podían haber tomado otro número. Yo les estoy mostrando solamente un contraejemplo. Eso no significa que a ustedes se les tenía que haber ocurrido el mismo valor de n. Puede que se les haya ocurrido otro, ¿de acuerdo? Si n vale 4, vamos a tener 4 menos 1, que es 3, por 4, por 4 más 1, que es 5, ¿cierto? 3 por 4, 12, y 12 por 5 es 60. 60 es divisible por 12. ¿Por qué? Pues el 60 se puede escribir como 12, en este caso multiplicado por 5. ¿Ya? Pero ¿qué pasaría con el número n-1? Sería 3 multiplicado por n más 1. Fíjense que aquí está el n y está el n más 1. 3 por 5, que es 15. ¿Es divisible por 12? No es divisible por 12. ¿De acuerdo? Esto que está acá es falso. Por lo tanto, esta afirmación es falsa. Y esto que estábamos exhibiendo acá es un contraejemplo. O sea, es un ejemplo donde la proposición falla, ¿de acuerdo? Por eso uno puede escribir acá un caso particular, pero si esto hubiese sido verdadero, tenemos que hacer la demostración en general, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer con el siguiente ejercicio? ¿Alguna pregunta de este ejercicio, estimados? ¿No? Ya. En el siguiente ejercicio, que era de la guía, decía, para todo A perteneciente a Z, a los números enteros, demostrar que 3 divide el número A más 1, A más 2. ¿De acuerdo? Entendiendo, volvamos a repetir. Este número, por ejemplo, podría ser el número 123. Aquí este apartado no tiene nada que ver directamente con el ejercicio, sino que les estoy mostrando que este de acá sería el primer dígito, segundo dígito, primer dígito, segundo dígito, tercer dígito. Este sería primer dígito. Este es el segundo dígito del número, dígito, y esto lo vamos a hacer con el tercer dígito. Dígito del número. ¿Ya? Por ejemplo, si uno tiene un número escrito, claramente este es el primer dígito, el segundo dígito, el tercer dígito. Por ejemplo, el 123, así como aprovechando el ejercicio nomás, estamos de acuerdo que esto es lo 1 multiplicado por 100, este es 2 multiplicado por 10, y este es 3 por 10 elevado a 0, ¿cierto? Esto es 10 elevado a 1 y este es 10 al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Entonces un número, uno lo puede representar así en base 10, ¿cierto? Si tuviéramos el 2128, fíjense, tiene 4 dígitos, por lo tanto va a ser 2 por 10, uno puede partir de acá, 8 por 10 elevado a, me corrí mucho para allá en realidad, me exageré un poco. Este número uno lo puede representar como 8 por 10 elevado a 0, más 2 por 10 elevado a 1, más 1 por 10 al cuadrado, más 2 por 10 al cubo. ¿Se fijan? ¿Ya? Y uno escribe así con los dígitos el número. Ya. Entonces, yo les sugería a ustedes que para poder hacer este ejercicio, ¿qué significa que 3 divida un número? 3 divide, en la notación, 3 divide un número, significa que existe un K en Z, tal que el número se puede escribir como 3 por K. Esto es la definición de que el número 3 divida a un número. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y esto, a su vez, significa que el número es divisible, o sea, lo mismo, equivalente, por 3.
Y aquí entramos en lo que yo les pedí que ustedes revisaran, que yo ingresé por lo menos a uno de los grupos, y ya tenían puesto qué significa que un número sea divisible por 3. En el resumen, donde aparece una tabla donde salen todos los criterios de divisibilidad, dice que un número es divisible por 3 cuando la suma de sus dígitos es divisible por 3. Por 3. ¿De acuerdo? ¿Ok? Cuando la suma de sus dígitos es divisible por 3. ¿De acuerdo? Pensando en esto, uno dice ya, ok, entonces, a mí, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo que pruebe que 3 divide este número, o sea que en el fondo este número es divisible por 3. ¿Qué significa que este número sea divisible por 3? Acá está, dice la suma de sus dígitos sea divisible. ¿Cuáles son los dígitos? El A, o sea, yo tengo que probar que, por demostrar, ¿qué cosa? Que A más 1, que sería sumarle el otro dígito, más A más 2, es divisible por 3. Eso es lo que queremos probar. Si nosotros somos capaces de probar esto, hemos probado lo que se solicita. ¿De acuerdo? Entonces, demostración. Bueno, para probar que esto es divisible por 3, entonces sumo. ¿Qué cosa es A? Veamos qué cosa es esto. Esto por término semejante, A más A más A son 3A. Y 1 más 2 es 3. Perdón, es divisible por 3, claro. ¿Factorizar por 3 esto? Claro. Si yo tengo un número que es 3 por algo, este número es divisible por 3, por supuesto, porque es 3 por algo. Es divisible por 3. Por lo tanto, la suma de los dígitos es divisible por 3. Y por lo tanto, ¿qué significa? Que efectivamente 3 divide a este número, al número representado de esa manera. ¿Se entendió? Si no se entiende, estimados, pregúntenme. ¿Sí se entiende, profe? ¿Sí? Ya, fantástico. Ok, ya, a ver, yo ahora vamos a hacer un ejercicio bien bonito, que en mi búsqueda de ejercicios para ustedes lo encontré bien chévere. Ah, sí, como dijo. Chévere es venezolano, ¿cierto? Sí. Ya, le voy a sacar una foto y se los voy a copiar en la pizarra. Les voy a copiar en la pizarra el ejercicio. Ya, me voy a la pizarra. Ya, vamos a la pizarra. Ya, entonces, ya, siguiente ejercicio. Le voy a poner problema número 3. Entonces, sean los siguientes conjuntos. Conjunto E van a ser todos los X que pertenecen a los números enteros, tal que 5 es menor que X, menor o igual que 20. Y sea el conjunto X, todos los X que pertenecen a E, tal que X es mayor que 10. Sea el conjunto Y, todos los X que pertenecen a E, tal que 8 es menor que X, menor que 15. Ah, perdón, déjenme borrar acá. Y sea Z, todos los X que pertenecen a E, tal que X es menor que 17. Entonces, determine
X triángulo Y intersectado con Z menos complemento del conjunto X. ¿Ya? Ya. Este ejercicio es bonito porque mezcla conjuntos numéricos con las operatorias entre los conjuntos numéricos. ¿Ya? Estoy grabando, ¿cierto? ¿O no? Sí, ya. Perfecto. A ver, primero vamos a identificar cada uno de los conjuntos que aquí aparecen. ¿De acuerdo? Dice, E son todos los X que pertenecen a Z, o sea, los números enteros, tal que X está entre 5, X es mayor que 5, acuérdense, siempre este símbolo, donde esté más abierto, representa lo más grande, X mayor que 5 y X menor o igual que 20. Entonces, ¿cuáles serían los elementos que están en este conjunto? Ojo con esto, yo no me acuerdo bien si les dije a ustedes, pero tienen que fijarse muy bien en dónde tienen que ir a buscar los elementos. ¿Ya? En el caso, el conjunto E son todos los X en Z que cumplen esta condición. ¿De acuerdo? Ahí tienen que ir a buscarlo, no en los reales. Si fueran los reales serían intervalos como los que habíamos hecho antes, así el pedacito entero, o sea, todos los números que están ahí dentro. Aquí dice, son solamente los elementos que están en Z. ¿Cuáles serían los números que viven en E? Díctenmelos, por favor. Díganme. Atrévanse. Atrévanse. Sean valientes. No. El 6. No. Mayor que 5. Mayor estricto. Lean desde la variable. Hasta el 20. ¿Ah? No, no. Más fuerte. Dígame. ¿Está bien? Hasta el 20. No. El 8, el 9, etcétera, 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 hasta el 20 inclusive. ¿Se fijan? ¿Cuál es la cardinalidad de este conjunto? Va a ser desde el 6 hasta el 20, ¿cuántos numeritos hay? Así como aprovechando el ejercicio nomás, acuérdense, la cardinalidad de E es el número de elementos del conjunto E. ¿Cuántos elementos hay? 14, ¿no es cierto? El número de elementos que hay en el conjunto, acuérdense. ¿Ya? Ya. Estamos todos de acuerdo que estos son los elementos que están en E. ¿Sí? Ok. ¿Cuál sería el conjunto X? Conjunto X con una rayita acá arriba. Dice, son todos los X que pertenecen a E, o sea, en el fondo, ¿dónde vamos a buscar los elementos? Acá. Que cumplen con esta condición. Con X es mayor que 10. Del 11 al 20. Exacto. El 11, el 12, el 13, puntito, hasta el 20. Un número entero hasta el 20. Súper bien. ¿Cuál es el conjunto Y? ¿Cuál es el conjunto Y? Del 9 al 14. El 9, 10, 11, 12, exacto, hasta el 14, perfecto. Y el conjunto Z. Dígame. Sí, ¿Del 6 al 16 o no? ¿el 6 solamente? No, del 6 al 16. Hasta el 16. Exacto, súper bien. Eso es. ¿Qué cosa es X triángulo Y? Acordémonos que X triángulo Y es X menos Y unión Y menos X. ¿Qué quedaría en X menos Y? X menos Y. Son todos los elementos que están en X. A X le quitamos los elementos que están en Y. ¿Qué nos queda? En X.
Ustedes parten del primero, parten de X, y al conjunto X le quitan los elementos que están en Y. ¿Del 15 al 20 o no? Eh, sí, exacto, el 15 queda el 15, sí, perfecto. El 16, el 17, el 18, el 19 y el 20, estupendo, exacto. ¿Qué sería Y menos X? Al conjunto Y le quitamos los que están en X. 9 y 10. Perfecto, súper bien. El 9 y el 10. ¿Y qué cosa es X triángulo Y? Acordémonos, es X menos Y, este conjuntito, unión Y menos X. O sea, es este conjunto unión el otro. O sea, ¿qué nos queda? 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Estamos de acuerdo? Esto que está acá corresponde a esta parte, X triángulo Y. ¿Estamos ok? ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. Ahora, ¿qué es esto? Z menos X complemento. Entonces ya, ¿qué cosa vamos a sacar de acá? No quiero cambiarme de pizarra porque ¿qué cosa es X complemento? Es lo que le falta a X para completar el universo, ¿no es cierto? O sea, en este caso, dado que en la definición del X estamos tomando los elementos que están en E, nosotros aquí en el contexto de dónde está el X está definido en este universo, que son los elementos de E. En el fondo, X complemento es lo que le falta a X para completar el universo que sería E. ¿Qué sería X complemento? Del 6 al 10. 6, 7, 8, 9 y 10. Excelente. Entonces a Z le quitamos esto. A Z le quitamos esto. ¿Qué nos quedaría aquí? A Z le quitamos este conjunto. ¿Qué nos queda? Del 11 al 16. El 11, 12, 13, 14, 15 y 16. ¿Ok? ¿Ya? Ahora voy a borrar un poquito. ¿Hay alguna pregunta acá antes de borrar? Ya. Entonces ahora a X triángulo Y, que nos dio esto que está acá, hacerlo con lápiz verde. Entonces esto aquí va a ser igual o equivalente. Va a ser el 9, 10, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y dice intersectado con este, con este. ¿A qué sería igual eso? Ah, perdón. Ay, no. ¿A qué es esto intersectado con ese? ¿Qué nos queda? ¿No se intersectan o no? Sí, po. No, ¿hay ¿Sí? intersección? No, no sé, yo estoy preguntando. ¿Qué es esto intersectado con esto? ¿Qué ahí dice? Tome este conjunto que nos dio esto, intersectelo con esto, que nos dio esto. ¿Cuál es la intersección? Son los elementos que están en los dos conjuntos, ¿no es cierto? Entonces queda del 11 al 16. La intersección, a ver, no sé. Ustedes díganme, ¿cuáles son los elementos que se repiten acá y acá? Intersección. A El ver, 15 y el 16. exacto. El 15 y el 16, y no hay más, porque son los únicos elementos
que están repetidos. Acuérdense que hay intersección, son los elementos que están en los dos conjuntos, a la vez, al mismo tiempo. Y eso es el final del ejercicio. ¿Lo captaron, estimados? Sí, profe. ¿Sí? Ya, maravilloso. Yo les voy a subir a la parte de aportes unos ejercicios que se los voy a proyectar ahora. ¿Ok? Que son los siguientes. Y algunos de ellos se los voy a explicar. ¿Ya? Bueno, al chat se los voy a subir mientras tanto, digamos, para que los tengan ahí. Una recopilación de unos ejercicios numéricos, de conjuntos numéricos. Bájenlo del chat por mientras, porque después se me olvida subirlo, ahí lo pueden tener, lo tienen guardado, ¿ya? Ya, entonces, rescátenlo del chat. Voy a abrir para explicarles algunos ejercicios de acá. Ya, espérenme. Ya, ¿están mirando? Estos son algunos ejercicios. La prueba de ustedes va a seguir siendo de desarrollo, a menos que se cambien las reglas del juego, porque estuve leyendo unas instrucciones de la universidad que tenían que estar abiertas 24 horas. No sé, hay algo extraño, no sé, por ahí. Bueno, voy a esperar la interpretación que se haga en la coordinación, pero en principio sería de desarrollo, pero podría cambiar la modalidad a ¿cómo se llama? Con alternativa, ¿ya? Así que no tengo claridad todavía, porque hay que ver qué interpretación se da a esta cosa. A ver, anoten al tiro en alguna hojita ustedes los ejercicios que no corresponderían para esta prueba. ¿Por qué? Porque hasta ustedes les entran conjuntos numéricos y en particular los números enteros, ¿ya? Entonces, no entrarían para efectos de la prueba, anoten, los que no tienen que hacer de este listado que yo les puse acá. El 3, el 8, el 10, el 13, el 16 y el 18. Esos 6 ejercicios quedan fuera. De un total son 18 ejercicios, ¿ya? O sea, no tienen que hacer el 3, el 8, el 10, el 13, el 16 y el 18, ¿de acuerdo? Ya, vamos a hacer algunos ejercicios de los que aparecen acá. Por ejemplo, el número 1 dice, si a un número natural impar, ojo con esto, acuérdense ustedes cómo estaban los conjuntos numéricos, al tiro, si a mí me dicen que estamos hablando de un número natural impar, entonces uno dice, bueno, yo sé que un número impar es de la forma, por ejemplo, 2n más 1. Esto es un número impar. Natural significa que es un número positivo, ¿no es cierto? Ya, no un impar. Se le resta su antecesor par. Acuérdense ustedes que los números, acordémonos, está un par, un impar, un par, un par, después viene un impar, siempre están un par, un impar, un par, un impar. ¿Se acuerdan? Ya, perfecto. Entonces, dice, si a un número natural impar se le resta su antecesor par. Antecesor es el número que está antes, sucesor es el número que está después. Se le resta su antecesor par. Primero vamos a ver cuál es su antecesor. Sería el mismo número menos 1, ¿cierto? O sea, sería... no puedo creer. No sé por qué no me deja escribir. Saben que yo creo que esto está fallando. Tengo que cambiar el lápiz. No sé. Ya. ¿Ustedes no ven mi intento de escribir o no? ¿Ven mi lapicito que se mueve? Mire, y ahora apareció todas las rayones que hice, aparecieron de repente. Está con efecto tardío esto. Ya. Lo ven, ahí apareció. Este es el anterior, ¿cierto? Si uno tiene un número, el sucesor par sería este mismo número más 2, perdón, más 1, ¿cierto? A ver.
A ver, si yo tengo un número z, el antecesor de z es z menos 1, sea lo que sea z, y el sucesor es z más 1. ¿Estamos de acuerdo a eso, cierto? Tengo un número z, el antecesor es el mismo número menos 1, y el sucesor es el mismo número más 1, independiente que corchito sea z. Entonces, este es el número 2n más 1, el siguiente sería 2n más 1 más 1, o sea, 2n más 2. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, en el enunciado dice, si a un número, primero estamos de acuerdo con esta estructura, ¿no es cierto? Este sería el antecesor par y se le suma. Entonces, ahora con esta información, nosotros vamos a escribir el enunciado. Dice, si a un número natural impar, ya lo tengo, 2n más 1, se le resta su antecesor par, o sea, se le resta el 2n, y se le suma, otra vez, ya, y se le suma 2 veces su sucesor impar. Miren qué interesante, su sucesor impar. Este es el sucesor par, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el sucesor impar? El siguiente impar. Cuando hablamos de sucesor impar, es el siguiente impar. Estamos acá. ¿Cuál sería el siguiente sucesor impar? O sea, el que ponemos acá. ¿Cómo lo El escribiríamos? 2n más 3. Excelente. 2n más 3. ¿Se fijan? Dice, se le suma 2 veces, o sea, el doble de su sucesor impar. Está fallando el lápiz. Tengo otro, pero no lo tengo acá, o sea, tengo que dar vuelta y encontrarlo. Ya. Bueno, lo que hay que escribir ahí es 2n más 3. Lo voy a desconectar. Lo mejor es hacer como una reinier. A ver si me... no quiere escribir. Mire cómo es de porfiado esto. Todas las rayitas que hice las... Es raro esto que está pasando. Bueno, yo creo que a lo mejor está muy carreteada mi pizarra digital, la he usado tanto. Ya, 2 por 2n más 3. ¿De acuerdo? Ya, repasemos. Si a un número natural impar, este, se le resta su antecesor par, que sería justo este, y se le suma 2 veces su sucesor impar. Este es su sucesor impar, el doble. Entonces dice, ¿cuál es el número natural impar? Bueno, primero vamos a calcular entonces cuánto es n, porque si sabemos n, reemplazamos ahí, tenemos el número, ¿cierto? Entonces, resulta 459. Se fijan que esto es una sencilla ecuación de primer grado, entonces nos quedaría 2... ya. Me está mortificando esto. Ya. 2n más 1 menos 2n más 4n más 2 por 3, 6 igual a 459. ¿Cierto? Entonces nos queda, este 2n se va con este 2n, nos queda 4n igual a 459, 1 más 6 son 7, 459 menos 7 son 452. Por lo tanto, ¿cuánto vale n? Sería 452 dividido por 4, y eso nos da 452 dividido en 4, nos da 113. ¿Sí? 113. Por lo tanto, ¿cuál es el número? Reemplazamos. 2 por 113 nos da 226. Y eso 226 más 1 nos da el número 227, que corresponde a ese. Fíjense que lo bueno que esta guía tiene la solución. Así que
para que vean que estoy preocupada de ustedes. Para que vean que me esmeré en buscar ejercicios con respuesta, cosa que ustedes pudieran ver si está correcto o no. ¿De acuerdo? A ver, cuando un problema estimado es de alternativas, claramente ustedes solo tienen que marcar la alternativa, no importa el método que utilicen, pero si el problema no es de alternativa, es de desarrollo, ustedes tienen que hacer este trabajo que yo les acabo de hacer acá con lápiz rojo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Porque en el fondo ustedes tienen que mostrar de dónde generaron esa respuesta. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Por mi parte no, profe. ¿No? Ya. Ok. Sigamos al número 2. Dice, entonces estamos listos con eso. Dice, se desea cubrir un piso rectangular de 168 centímetros de largo. Esto ustedes lo van a hacer, pero así no van a pensar. Pues, ustedes que son arquitectónicos. Entonces, dice, se desea un piso rectangular de 168 centímetros de largo y 105 centímetros de ancho, con baldosas cuadradas de tamaño, del mayor tamaño posible, sin superponerlas, obvio. ¿Cuál es la medida del lado de cada baldosa cuadrada? Entonces, vamos a suponer aquí que tenemos baldositas así, chiquititas aquí dentro, chiquititas, bueno, tan chiquititas para que se note, que son cuadradas, por lo tanto, cada pedacito de esto es X, ¿no es cierto? X, 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 X. Ya. ¿Cuál es la medida del lado de cada baldosa cuadrada? Entonces aquí hay que pensar un rato. A ver, ¿cómo nos quedaría, cómo podríamos, cómo se dice, resolver este problema? Ustedes saben que el área de un rectángulo es, el área total es 168. Si uno tiene un rectángulo cualquiera, de lados X e Y, el área total de este rectángulo es X por Y, ¿cierto? ¿Sí? Entonces en este caso el área total sería 168 por 105, ¿no es cierto? Esto sería el área total. Entonces nosotros tenemos que cubrir todo esto con rectangulitos. ¿Cuál es el área de un cuadrado? Ustedes saben que el área de un cuadrado del lado A, el área del cuadrado es igual a el A al cuadrado, el lado al cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, el área de esta baldosa es X cuadrado, ¿cierto? Se supone que si tengo esta área, le sumo esta otra, le sumo esta otra, le sumo esta otra, tiene que, la suma de todas estas áreas nos debería dar el área total, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, cada área, este X cuadrado, ¿cierto? Sería el área de este. ¿Cuántas baldositas de esta tendríamos que utilizar para que nos dé el área total? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la medida del lado de cada baldosa cuadrada? ¿Se entiende el problema? Sí, profe. Ya, yo creo que ustedes lo pueden sacar, ¿ya? Así que lo dejo ahí, ¿ok? O sea, les estoy tratando de como mostrar los problemas. La idea es que ustedes los trabajen, ¿ya? Y ahí aparece la respuesta que les va a dar 21 centímetros. Pero insisto, ustedes tienen que pensar que no necesariamente van a tener la respuesta, porque lo más probable es que la prueba sea de desarrollo, ¿ok? Por lo tanto, tienen que hacer el procedimiento. ¿Qué pasa con este otro? A ver, este ejercicio en particular yo lo dejé fuera porque corresponde a igual lo voy a conversar porque corresponde a números racionales que corresponde a una unidad, después que la que viene, a la siguiente viene una unidad de números racionales, ¿ya? Pero bueno, así como de análisis solamente, lo quiero aprovechar porque si el ejercicio hubiese sido, podría ser un ejercicio para ustedes de esta prueba, si es que no tuviera el denominador. ¿Me entienden? Entonces, igual es interesante hacer el análisis de este problema porque podría caer dentro de esto. Miremoslo
miremos las condiciones que se dan respecto de las letras. Ya lo voy a hacer igual, insisto, yo se los descarté, pero es producto, pero este ejercicio, un ejercicio similar como con este, podría ser preguntado sacándole el denominador, solamente analizándolo de arriba, por ejemplo. Entonces, fíjense acá. Dice que ya me está molestando mucho esto. Creo que mi lápiz ¿Alguien tiene pizarra digital de ustedes? No sé si se cambian estas. Tengo otro lápiz por ahí, pero no sé si las puntas se echan a perder. Bueno, ya. Ya no me deja escribir, no me deja escribir, no me deja escribir. Uf, miren, todo aparece después. Esto está como con efecto tardío. Ay, no sé, ya. Ya. Vamos a... Entonces, fíjense acá, dice A mayor que 0. A es positivo. Dice que C es menor que 0. C es un número negativo. Y dice que B es menor que C. Yo lo que les sugiero es que hagan una recta así y ordenen los números. Dice que C, a ver, tenemos el 0 ahí. C es menor que 0 y dice que B es menor que C. Entonces, fíjense en lo siguiente. B es menor que C. Como dice que C es negativo, aquí tendríamos que poner el B. ¿Cuál es más grande entre el B y el C? Más grande es C. Y acuérdense que cuando estamos trabajando en el mundo de los negativos, mientras más cercano al 0 el número es más grande. Por lo tanto, aquí estaría C y aquí estaría B. ¿Cierto? Profe, ¿Ah? ¿no había dicho que, o usted confundió que la 3 como que no entraba? No, pero recién les dije que la iba a analizar igual, porque no entra la 3 porque aparece un denominador, pero la voy a analizar igual porque se podría preguntar la misma pregunta, pero poniéndoles una expresión que no tuviese denominador. Ah, disculpe que mi internet anda medio raro. No, tranquilo. Mire, si mi lápiz está fallando, puede pasar cualquier cosa, ¿ves? ¿Ves? Ahí empezaron a aparecer, así que no, estimados, por favor. Ya, tranquilo, así lo aproveché de repetir, no es malo. B es menor que C. C es un número negativo, ¿se fijan? Por lo tanto, y B es menor que C, entonces ese sería el orden en el que... Y dice que A es mayor que 0, por lo tanto, si aquí tenemos el 0, el A podría ser un número por ahí. Esa es información, estimados, que se entrega en el enunciado. ¿De acuerdo? Para los números tales, reales, el signo, ya. Y ahora se nos pregunta si esta expresión es positiva o negativa. Entonces uno dice, bueno, no sé la verdad las cosas. Así a simple vista, dice. A al cubo, miren, cuando una expresión es positiva o negativa, por ejemplo una fracción, si lo de arriba es positivo y lo de abajo es positivo, o si lo de arriba es negativo y lo de abajo es negativo, ¿cierto? Por ejemplo, así esa expresión será positiva. Entonces vamos a analizar. Ya, vamos a ver como de los signos. Si A es A al cubo, díganme ustedes, ¿de acuerdo? Fíjense que aquí los tenemos ubicados en la recta real. A es un número positivo. A al cubo, ¿es positivo o negativo? Positivo. Exacto. Este que está acá es positivo. Oh, mire, ya. Ahí ustedes... acá hay, positivo. Positivo. Deme un minuto. Voy a ir a buscar el otro lápiz porque me estoy enojando mucho. Denme un segundo para ir a buscar el lápiz, el otro lápiz, y vuelvo al tiro. Bien. Ya, estábamos... nada que ver. Nada que ver, me voy a la pizarra. Ya, nosotros estábamos acá. Estábamos analizando, habíamos dibujado una recta. Habíamos dibujado una recta. Donde una recta en los reales, y habíamos aquí menos infinito, más infinito, habíamos dibujado el 0,
Y habíamos puesto a la izquierda, teníamos que B era menor que C. Aquí estaba el C, aquí estaba el B y por acá estaba el A. ¿De acuerdo? Entonces habíamos dicho que si A, así mirando la recta, aquí están los positivos, aquí están los negativos, ¿cierto? O sea, y como A es positivo, A al cubo es positivo, o sea que este factor es positivo. C al cubo menos B al cuadrado, fíjense, C al cubo menos B al cuadrado va a ser algo positivo o algo negativo. C cubo menos B cuadrado. Si uno está en los números negativos, entonces aquí uno puede, porque uno lo que tiene que hacer es análisis acá. Aquí no es una demostración, aquí no hay demostraciones, solamente análisis. Entonces uno dice, para poder hacer un análisis, porque se supone que es para todos los números reales A, B y C que cumplen estas condiciones. Entonces uno dice, bueno, me voy a dar B igual a menos 3, me voy a dar C igual a menos 2, por ejemplo, y me voy a dar A igual a 4. Esto lo pueden hacer porque esto no es una demostración. Entonces uno dice A al cubo. ¿Qué es A al cubo? Es 4 al cubo. Por C al cubo, menos 2 al cubo, menos B cuadrado, menos 3 al cuadrado, por ejemplo. Y esto partido por B a la 5, que sería menos 3. Ah, no, es la tableta la que está fallando porque cambié de lápiz y no me está dejando escribir de nuevo. El B, habíamos dicho que era menos 3 a la 5. Después me debería aparecer el C, que es menos 2 elevado a 6. Esperemos un rato a ver si aparece. Ya. 4 al cubo es positivo, ¿no es cierto? Es positivo. Ya. Les voy a decir lo que tienen que hacer porque no me está dejando escribir. 4 al cubo. Ya, miren. Y ahora apareció en todos los rayones que hice, aparecieron ahora. Qué raro esto. No sé. Ya. El B es menos 3 a la quinta por el C, que es menos 2 elevado a 6. Ya, vamos viendo los signos nomás. El 4 elevado a 3, este que está acá es positivo, ¿cierto? Este pedacito es positivo. No puedo escribir el 3 porque no me deja el lápiz. Esto es positivo, esto de acá es positivo o negativo. Fíjense que menos 2 al cubo nos queda menos 8. Menos 8 menos 9, menos 8 menos 9 es negativo. Esto de acá es negativo. Esta partecita de acá que no puedo... Ustedes ven por lo menos el lápiz, que yo muevo el lápiz, aunque no vean lo que rayo. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, profe. Ya. Esto es positivo y esto nos da negativo, porque nos queda menos 8 menos 9, y eso es un número negativo. Tenemos que tener grabado. Esto es negativo, por positivo nos queda arriba algo negativo. ¿Qué pasa abajo? Esto es negativo y esto es positivo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es un número negativo elevado a una potencia par. Por lo tanto, esto es positivo. Si arriba nos dio algo negativo y abajo nos dio algo negativo, el cociente es positivo o negativo. Positivo. Por eso es la alternativa A. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Ya, sigamos. Ahora, en el problema número 4, dice el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Acuérdense que ustedes tienen que saber bien sacar estos numeritos, así que tienen que repasar cada una de las clases y ver el apunte, etc. El mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de dos números son 240 y 12 respectivamente. Ya, o sea, nos están diciendo que el mínimo común múltiplo entre dos números que no conocemos es 240 y el máximo común divisor entre esos dos números que no conocemos es 12. ¿De acuerdo? Esa es la información que se entrega acá.
Si uno de los números es 48, ¿cuál es el otro número? O sea, por ejemplo, si A es 48, nos preguntan cuánto es B. Lo que hay que hacer acá es simplemente utilizar una fórmula que ustedes tienen en el apunte y que sé que aún no han visto, lo sé, por lo que como están a punto de entregar. Hay un teorema que sale en la parte de abajito del apunte que nos dice que la multiplicación, hay un teorema que dice que el mínimo común múltiplo entre dos números multiplicado por el máximo común divisor entre los números es igual a la multiplicación entre los números. ¿Ok? Esto es una fórmula que ustedes deben conocer. ¿Ya? Entonces, vamos a tener simplemente que reemplazamos acá información. El mínimo común múltiplo en este ejercicio nos dicen que es 240. Y eso multiplicado por el máximo común divisor del número, que es 12, va a ser igual a la, que nos dicen en el enunciado que vale 48, por 48, multiplicado por B. ¿Ya? Y ahí ustedes despejan el B. Ya no puedo escribir 48 por B, pero acá es 48 multiplicado por B. Por lo tanto, el B lo despejan de acá y le va a quedar 240 dividido en 12, perdón, 240 multiplicado por 12, dividido por 48. O sea, 48 que es el A por B. ¿De acuerdo? Y despejan de acá el B. Les va a dar 60. ¿Estamos? ¿Ok? Esto es importante, esta fórmula. Ya, sigamos mirando, por lo menos para dejarlos con pistas. Ya, voy a ir ahora hablando, dando pistas en los ejercicios. Dice, si n más 2 y n más 4 son números primos, entonces los valores posibles para n son. A ver, acordémonos que, ¿cuáles son los números primos? Los números, a ver, el 1 no es número primo, por si acaso, porque un número para que sea primo tiene que ser un número mayor que 1, es primo mayor que 1, y los únicos divisores para ser primo, divisores de P son el 1 y el mismo P. ¿De acuerdo? Tiene que tener en el fondo, tiene que ser un número mayor que 1, y los únicos divisores tienen que ser el 1 y el mismo número. Entonces, los valores posibles para n son. Entonces uno empieza, por ejemplo, en este caso particular, si uno tiene, por ejemplo, el 1, y uno tiene que chequear, por ejemplo, si n vale 1, el siguiente es 3, y el siguiente es 5. El 1, el 3 y el 5, ¿son números primos? Sí, por lo tanto al tiro tienen la opción A. ¿De acuerdo? En el número 6 dice, cada número primo de la forma 3, 1, con K los naturales, se puede representar de esta forma, con M los naturales, cuando y condiciones para el valor de K. Entonces uno dice, cada número primo que se pueda representar de esta forma, porque los números primos en general no tienen representación, ojo con esto. Un número par se representa como 2 por n. Un número impar, ustedes lo pueden representar como un 2n más 1 o un 2n menos 1. Pero un número primo, uno se ha encontrado una fórmula que represente todos los números primos. ¿De acuerdo? Uno los puede ir encontrando uno por uno, digamos, pero no hay una fórmula que nos genere. En este ejercicio en particular nos están diciendo cada número primo de la forma 3k más 1, con k en los naturales, se puede representar de esta manera, con m en los naturales, cuando se produce una de estas situaciones. Entonces uno dice, bueno, a ver, lo vamos a dejar, vamos a iniciar el problema para comprenderlo primero, para ayudarle a comprender. Un número primo.
Entonces tenemos el número de la forma 3K más 1, se puede representar de la forma 6M más 1, donde el M es un número natural. O sea que estamos diciendo del M que tiene que ser un número que puede ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etc. Un número entero positivo. Entonces uno mira esto y dice, bueno, a ver, me dicen que el M tiene que cumplir con esto de acá. Entonces, fíjense ustedes, si vamos a despejar el M. Se van los 3 y nos queda que 3K partido por 6 igual a M. Fíjense que el M tiene que ser 3K partido por 6. Fíjense que este M no puede ser una fracción, ¿no es cierto? Porque las fracciones están en los números racionales. Estos son números naturales, o sea, las alternativas, como dije recién, para el M es que sean numeritos enteros. ¿Cuándo esto que está acá es un número entero? ¿Qué condición tendría que cumplir el K para que esto sea un número entero? Primero, este número tiene que ser divisible por 6, ¿no es cierto? Porque si no es divisible por 6, no se nos va a simplificar este 6. Y si no se simplifica el 6, este no sería un número entero. ¿Me sigue en el análisis? ¿Qué tendría que pasar con el valor de K? Tendría que ser un múltiplo de, para que se simplifique el 6, si aquí tengo el 3, para simplificar este 6 tendría que tener 3 por 2, ¿no es cierto? Aquí arriba. Por lo tanto, acá tendría que ser, ¿qué tipo de número? Un número par, ¿no es c'ierto? Porque tendría que ser 2 por algo. Si yo tengo que K es 2 por algo, 2 por algo, 2 por un K', por ejemplo, partido por 6 se van. Por lo tanto, ahí me quedaría que M es un K' y ese K' es un número entero. Por lo tanto, necesariamente, bueno, al final lo terminé haciendo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. El 7, perdón, se hace con el mismo teorema que nosotros vimos antes, ¿ya? Con ese que la multiplicación del mínimo común múltiplo más el máximo común divisor entre dos números A y B es igual a la multiplicación de los dos, ¿ya? El 8 lo dejamos fuera porque es de fracciones y la idea es que ustedes, este también se hace con el mismo teorema, trabajen en los demás, ya descarten los que aparecen ahí y eso sería. Todos tienen marcado con un asterisco al lado donde aparece la respuesta, ¿ya? Ya chicos, acuérdense de dos cosas. Primero, bueno, la próxima semana en clase vamos a estar en otra cosa, ¿ya? Pero yo igual les voy a ceder un pedacito de la clase para que me hagan preguntas, si es que hay algunas dudas. Tienen que estudiar, estimados. Yo sé que ustedes están apremiados con el tema de que tienen que hacer entrega el fin de semana, pero chuta, igual es complicado estudiar todo así a la rapidita, preparar una prueba en 3 días de matemáticas, no es tan sencillo. Entonces les pido que dentro de sus posibilidades traten de dejar tiempo, aunque sea un poquito, para que ya empiecen a meterse. Por lo menos, miren, partan con los videos, partan viendo la clase número tanto, miren, vayan mirando los videos, ¿me entiendes? Y después métanse a hacer el taller, que como ya tiene respuestas, por lo tanto, lo que a ustedes les falta es organizar su tiempo, o sea, disponer de más tiempo a lo mejor. Yo les pido que no se me desesperen, no se aflijan, no entren en pánico, sino que simplemente ocúpense nomás del asunto, ¿me entiende? Y no le bajen importancia a este ramo porque no van a poder avanzar si no prueban este ramo. O sea, este ramo es importante también, ¿de acuerdo? Y eso, entonces les quiero pedir que trabajen, se reorganicen, planifíquense de forma tal de poder estudiar, aunque sea un poquito, matemáticas. ¿Entiendo? O sea, por lo menos, como les dije recién, por lo menos ver los videos. ¿Ya? Ya, estimados, eso sería todo. Perfecto, profe, muchas gracias. Que les vaya súper bien en su entrega el domingo. Dense tiempos libres, acuérdense, aunque sea también relájense dentro de lo que se pueda. Por lo menos el viernes tienen que tomarse por lo menos un par de horitas, 2, 3 horitas de desconexión, porque eso les va a permitir trabajar mejor los días después. ¿Ok? Ya, estimados.